Seres, estén pasando lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video en el Rincón de los Pairs. Esta vez les voy a traer un nuevo deck profile al canal y esta vez de mi deck Fire King. Así es, este bonito deck que tiene, se puede decir, mucha consistencia. Es muy bueno, realmente es una estrategia muy buena y aparte una estrategia barata, porque realmente esto es únicamente con lo que viene en el estructurado y unas cuantas cartas extras, realmente no son tantas. Entonces es una estrategia budget y aparte también es una estrategia post banlist, ahorita ya que tenemos esta nueva banlist que entra en vigor el 1 de enero del siguiente año. Entonces, para iniciar con el pie derecho, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera metieron estas cartas, se puede decir del Cambi, el Ghost and Match, que son cartas muy buenas, sobre todo en esta estrategia, y que lo hacen también muy barato también, y muy bueno. Entonces, aquí vamos a explorar cómo se lleva esta estrategia y sobre todo, como les dije, en una forma barata, budget. Y ahora sí, empecemos. Recuerden, como siempre, main deck, extra deck, vamos a ver por supuesto su análisis y por último los combos. Entonces empecemos y recuerden que pueden checar esta decklist en Yu-Gi-Oh! Neuron o aquí abajo en la descripción. Entonces empecemos. Ahora sí, empecemos con el deck profile y empecemos con el main deck. En este caso vamos a ir primero con una de las mejores cartas de la estrategia, y obviamente si la llevamos una estrategia pura, pues Sacred Fire King Garunix, una carta chulísima, una carta que se invoca muy fácil y aparte una carta que acelera bastante la estrategia. Entonces es muy bueno, es una carta que recomiendo llevar a 3 si vas a llevar la estrategia pura. Tal vez les recomendaría, si quieren dejarlo, porque es un deck de 42 cartas, tal vez pueden quitar un Sacred Fire King Garunix y dejarlo únicamente a 2. Pero como les dije, es una estrategia pura, pues recomendable bastante llevarlo a 3. Entonces, por esa razón, vamos a llevar 3 Sacred Fire King Garunix, chulada de monstruo. Buenísimo, y por eso vamos a llevar 3. Ahora seguimos con el siguiente monstruo, también muy bueno, es el nuevo soporte Fire King High Avatar Kirin. Kirin, chulada de carta también, yo diría que la mejorcita que nos trajo el deck, junto con Phoenix. ¿Por qué? Porque Kirin se puede hacer, bueno, puede empezar a hacer jugadas desde el turno 1 del rival. Entonces eso lo hace muy bien, porque puedes destruir una carta, un monstruo Fire King desde tu mano campo, para poder invocar al High Avatar King de manera especial. Vamos a leer rápidamente su efecto. Y como ven, pues es durante la main phase. Si esta carta está en tu mano, efecto rápido, tú puedes destruir uno u otro monstruo Fire en tu mano o en el campo. Y si tú lo haces, invoca especialmente esta carta. Si esta carta es destruida en mano del cementerio, tú puedes invocar especialmente un monstruo Fire King de la mano o cementerio, excepto Kirin. Después tú puedes destruir una carta en el campo. Entonces, como les dije, es una carta buenísima, simplemente por esa razón de tener ambos efectos que son buenísimos. Realmente, por un lado te permite revivir monstruos Fire King y por el otro se puede invocar de manera especial y acelerar jugadas en ambos aspectos, tanto reviviendo al monstruo Fire King como invocándose. Por ende, vamos a llevar 3 de estas chuladas de monstruos y aparte un arte chulísimo ahí con el Kirin, chulada ese arte. Seguimos. Ahora lo que se podría llevar, nuestro combo de cartas que destruyen desde nuestro main deck. En este caso, Fire King High Avatar Garunix, el viejito, y nuestro Sacred Phoenix of Nephthys. Estas dos cartas son esenciales, sobre todo en las versiones, se puede decir que pura de la estrategia. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el Garunix, que te permite destruir monstruos. Eso es muy importante, sobre todo como dije en esta versión, se podría decir que budget. Y aparte también con el Phoenix, bueno, con el Nephthys. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta carta te permite destruir cartas mágicas o trampas. Y ahorita en un formato tan lleno de estas, dígase por ejemplo, y que próximamente van a venir y se ven muy fuertes, el Rescue Ace, cartas como el propio Labyrinth, todos estos decks muy potentes de backrow, pues va a ser necesario tener estas destrucciones masivas. Y qué mejor tener una carta que se especialice en esta, ¿no? Una carta que se especialice en destruir magias y trampas. Y como les dije, por el otro lado, Garunix, únicamente una carta que va a destruir monstruos. Entonces por eso va a ser esencial llevar estos dos monstruitos, chuladas de cartas, chuladas de monstruos. Por un lado Nephthys, por el otro lado Garunix. Ahora seguimos con el siguiente. En este caso va a ser Fire King Avatar Arbata. Arbata igualmente
esencial en la estrategia, sobre todo por su efecto de negación a monstruos, muy bueno. Es de los Fire King, de las primeras cartas que recibió el Fire King como soporte, y realmente es muy bueno. Además de cuando se va destruido puede traer otro monstruo Fire King del cementerio, entonces eso también lo hace excelente. Entonces por esa razón vamos a llevar 3 Arbata, porque realmente es una carta muy buena en la estrategia. Y nada más que comentar, ya muchos que juegan Fire King, sobre todo si vieron ya algunos, leyeron bien la carta, pues sabrán cómo funciona este monstruo. Bueno, y seguimos con el siguiente monstruo. En este caso, Fire King Avatar Ranbali. Ranbali, igualmente una carta muy buena del nuevo soporte. Se puede invocar de manera especial cuando un monstruo Fire King se va destruido desde nuestro lado del campo. Entonces, muy bueno, muy interesante. Realmente es el primer efecto el que vemos aquí, que dice: si un monstruo Fire King en tu control es destruido por efecto de carta, excepto el Damage Step, tú puedes invocar especialmente esta carta de tu mano. Entonces, como les digo, es una carta interesantísima, es muy bueno por ese lado. Y aparte es una negación también contra magias y trampas, lo cual lo convierte en una base muy buena, combinándolo con Arbata y por supuesto con nuestras destrucciones ya preexistentes. Además, vamos a llevar uno que otro Exit 4, entonces va a ser esencial para hacer este tipo de jugadas. Entonces, por esa razón, vamos a llevar 2 Arbatas. Y por supuesto, sus artes es una chulada, combinando, pues, se puede decir que en cierta medida la mitología china e hindú. Y pues seguimos con el siguiente monstruo, nuestro último monstruo A2. Y en este caso vamos a llevar Fire King Avatar Barón. Barón, uno de los primeros Fire King del juego, muy bueno. ¿Por qué? Porque se puede decir que esta carta es la que nos va a permitir seguir jugando en turno rival. Es una carta que es nuestra, se puede decir que una búsqueda de nuestros monstruos, y va a ser muy interesante por ese lado. Realmente casi Barón se puede decir que no va a tocar nuestro campo, más que para que se vaya destruido puede activar su efecto, o para activar su efecto de ese deck por Garunix. Entonces es muy interesante por ese lado Barón, y por esa razón vamos a llevarlo a 2. Realmente 3 no recomiendo tanto, porque luego sí se convierte en un brick, y 2 es una muy buena cantidad. Entonces por esa razón vamos a llevar a 2 Fire King Avatar Barón. Y por supuesto, para acabar con nuestros Fire King, nuestras cartas Fire King, pues Legendary Fire King Ponix. Ponix, el Don Pollito que le llamo, es una de nuestras mejores cartas en la estrategia. Sin duda alguna, esta carta es buenísima. La vamos a llevar a 3 porque realmente se lo merece. Esta carta es nuestra principal buscadora de nuestras magias, nuestras trampas Fire King. Y aparte es una invocación especial facilísima, además de que se recupera cada standby phase, haciendo que este monstruo pueda recuperarse, puede utilizarse como una carta extra para alguna destrucción. Siempre lo tengamos presente en mano y poder utilizarlo para nuestros efectos en nuestros Fire King. Entonces, por esa razón, es una chulada de carta. Realmente este monito, así como lo ven, es la mejor base de los Fire King. Realmente por este monstruo nada más, es gracias a eso que el Snake Eye y otras cartas pueden combinarse pues con el Fire King. Entonces, chulada de carta, muy potente. Así como lo ven chiquito, así de peligroso es. Y por supuesto vamos a entrar, se puede decir, a la parte de la consistencia que nos ayuda en la estrategia. Blaster, Dragon Ruler o Infernos. Blaster, por supuesto, es un Dragon Ruler de los que ya tenemos liberados. Muy bueno. Realmente en la estrategia me parece excelente. Sobre todo, van a ver ahorita, es casi una estrategia enfocada a turno 2. ¿Por qué? Porque nosotros queremos quitarle el campo al rival, destruir todo su campo, tener vía libre para jugar. Entonces por esa razón se puede decir que es un deck más enfocado a turno 2, pero su turno 1 no es nada despreciable. Y en este caso, Inferno va a ser interesante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a limpiar campo, va a ser una invocación especial extra en ciertos casos que lo necesitemos, y por ende va a ser muy buena. Entonces por esa razón vamos a llevar, obviamente, un Inferno. Está limitado, entonces por esa razón nada más uno, y creo que la estrategia es sumamente interesante con esta carta. Además, siempre el arte de los Dragon Rulers se me hizo chulísimo esta carta, chulísimo. Y ahora, por supuesto, como les dije,
vamos a tomar prestadas ciertas cosas del estructurado. En este caso, Alpha, el maestro de las bestias. Alpha, por supuesto, también es un monstruo bestia y un monstruo de nivel 8, lo cual nos facilita realmente hacer ciertas jugadas, hacer cierta limpia del campo para poder empezar nosotros a jugar. Se puede decir que de alguna manera también baitear alguna negación del oponente, alguna destrucción. Entonces por esa razón vamos a llevar 3 alfa. Chulísima esta carta en esta estrategia, más porque tiene mucha sinergia con los demás Fire King y va a ser esencial llevarlo a 3. Como les dije, va a ser casi este deck enfocado en turno 2, enfocado en destruir el campo del oponente y pues forzarlo a activar sus cosas, ¿no? Para nosotros después posteriormente jugar. Entonces por esa razón vamos a llevar Alpha de Master of the Beast. Y por supuesto también vamos a llevar una carta que realmente, digamos, ya está muy accesible. Ya no es como hace años, Ash Blossom en JoJo's Empress. Una carta muy buena. La Ash va a ser esencial para algunas jugadas del oponente. Obviamente hay ya muchas cartas que pueden ser letales, se puede decir, para cualquier estrategia, y no las vas a parar nada más con un Ash. Se puede decir más que es una interrupción extra. Entonces por esa razón vamos a llevar las 3 Ash Blossom. Va a ser interesante llevar esta carta. Por esa razón vamos a llevar 3 Ash y ya no debería haber, por eso no profundizo más en esta carta porque no lo amerita, ya todos la conocen. Ahora vamos a ir con esta chulada de carta, Fire King Island. Es una carta muy buena, la isla. ¿Por qué? Porque realmente es nuestro buscador principal de la estrategia. Es lo que genera que podamos hacer invocaciones especiales. Hasta no podemos utilizar nuestra invocación normal. Entonces es muy buena, simplemente por el hecho de que durante nuestra main phase tú puedes destruir un monstruo en la mano o en el campo, y si tú le haces añadir un monstruo Fire King, y eso hace que pues se desencadenen muchas cosas para generar jugadas, combos, y por ende esta carta va a ser muy buena. Por ende vamos a llevar 3 Fire King Island y chulada de carta. Ahora esta carta va muy implicada con el nuevo soporte Fire King Sanctuary. Sanctuary, la carta que nos va a permitir hacer exit durante el turno del oponente, y esto va a ser muy bueno ya que nuestro nuevo exit Garunix pues nos permite destruir todos los monstruos que él controle. Entonces una destrucción masiva a monstruos en el campo rival, y eso facilita mucho la chamba de vez en cuando. Entonces por esa razón vamos a llevar 3 Fire King Sanctuary porque realmente va a ser muy interesante. Igualmente una recomendación rápida: si ustedes gustan pueden quitar una Fire King Island para generar un poquito más de consistencia, se podría decir, y de esta manera pues poder generar mejores manos. También, como les dije, Fire King Sanctuary nos permite colocar desde el deck nuestra Fire King Island, y eso también va a ser excelente, además de proteger nuestro campo. Entonces va a ser muy bueno por ese lado Fire King Sanctuary. Por ende vamos a llevar 3 copias de esta chulada de carta, también su ilustración muy bonita. Ahora, como les dije, es una estrategia enfocada a turno 2, se podría decir, y por ende vamos a llevar una de las cartas ya viejitas de los Fire King, Embestida de los Reyes de Fuego. Embestida de los Reyes de Fuego, una carta que si tu adversario controla monstruos y tú no, puedes invocar de modo especial desde tu deck un monstruo bestia guerrera, guerrero bestia, o un monstruo bestia de fuego, obviamente con sus efectos negados, y se va destruido durante la Endphase. Entonces esto va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque podemos acceder mucho más fácil a nuestro Exit 8. Podemos hacer muchas otras jugadas únicamente con esta carta. Se puede decir, es un monstruo gratis para nosotros y nos va a beneficiar mucho. Créanme o no, esta carta para estrategias turno 2 de los Fire King va a ser esencial. Entonces por ende vamos a llevarlo a 3. Muy buena carta, Embestida de los Reyes de Fuego. Y por supuesto, ya casi para acabar con nuestras magias, empecemos con las duplas. Fire King Skyborn. Skyborn, una carta que toda estrategia Fire King lleva a 1, a 2, pero es una carta muy buena para destruir, para seguir jugando con las destrucciones de tus Fire King y poder seguir jugando. Además, pues tiene un efecto secundario que dice que, aquí lo vamos a leer rápidamente, y dice:
si un monstruo si una carta Fire King en tu control fuera a ser destruido por efecto de carta, tú puedes extraer esta carta de tu cementerio en su lugar. Entonces eso también nos da mucho juego, muchas otras estrategias a saber cuándo destruir tus Fire King y cuándo no. Entonces, por ende, vamos a llevar 2 Fire Skyborn. Y por último, de las últimas cartas que vamos a tener de los Fire King, Círculos de los Reyes de Fuego. Círculo de los Reyes de Fuego, una carta que igualmente en una estrategia purita de los Fire King es muy buena. No llevo la carta 3 porque realmente no la merita, me gusta más llevar la 2. Siempre me gusta más llevar la 2 hasta en estrategias ya mucho más antiguas. Y aquí no es la excepción, llevar la 2 es muy bueno para poder reemplazar algún Fire King que tengas en tu cementerio por uno que esté en tu campo. Y de esta manera empezar a reutilizar algunos recursos, sobre todo con las nuevas cartas. Entonces, por ende, vamos a llevar 2 Círculos of the Fire King, los círculos. Y por último, Rekindling, vamos a llevar un Rencender. ¿Por qué Rencender? Porque realmente Rencender es una carta que hasta cierto punto genera cierta ventaja, pero actualmente no es tan decisiva, se puede decir de alguna manera. Antes era muy mortal, pero pues ahorita, sobre todo como se maneja actualmente el Fire King, no es la gran cosa, sino más bien es saber utilizar esos recursos de Rekindling para poder hacer otros monstruos, ¿no? Entonces, por esa razón, Rekindling únicamente lo vamos a llevar a 2, a 1, y va a ser esta pues sí se puede decir que la cantidad adecuada y que yo veo mejor, porque lo estoy llevando a 2, a 3 y se trababa algo, entonces no me gustó. Después la llevé a 2, también no me gustó tanto porque salía un poco más de lo que a mí me gustaba, y siento que a 1 es más que perfecto, de vez en cuando te sale y es la cantidad que requerimos cuando se necesite realmente. Entonces por eso vamos a llevar una. Y por último vamos a llevar 3 Infinity Impermanence. Como les dije, igualmente es una estrategia muy enfocada en turno 2 y por ende hay que aprovechar que en esta estructura también salió el Impermanence para poder utilizarla a nuestro favor en la estrategia. Entonces igualmente junto con Alpha puedes tener una carta extra para romper campos. Entonces por ende vamos a llevar 3 Infinity Impermanence. Y con esto acabamos nuestro main deck y pasemos ahora sí a nuestro extra deck. Ahora empezamos con el extra deck. Y en este caso vamos a empezar con, como les dije, es una estrategia pura Fire King. Entonces, por ende, vamos a llevar Garunix Eternity y Young of the Heart Fire Kings. Esta carta va a ser buenísima en la estrategia pura, porque sobre todo en juego de turno 2, porque siempre vamos a requerir por lo menos 2 de estos monstruos. Se puede decir que el tercero es más como un salvavidas, una tercera opción, pero realmente siempre los dos primeros siempre se van a utilizar. Uno para tratar de destruir todo el campo del rival y bueno, destruir los monstruos del rival, y por el otro tratar de tener un seguro cuando se vaya destruido y poder invocar los materiales que él mismo tenía acoplados. ¿Por qué? Porque cuando esta carta se va destruido puedes elegir monstruos Fire King en tu cementerio igual a la cantidad de materiales que te da este monstruo cuando se fue destruido. Entonces es muy bueno por esa razón, es excelente, y aparte vamos a generar algún juego también utilizando su destrucción que genera destruyendo el campo que tenemos o destruyendo algún campo. Entonces esto va a ser muy interesante. Por ende vamos a llevar 3 Garunix Eternidad, chulada de carta también. Y con esto bien acompañado Coach King Jagan Trainer. Esta se puede decir que es especialmente hecha para torneos, sobre todo para ganar por tiempo, se puede decir para hacer daño al rival. ¿Esto por qué? Porque dice, tú puedes quitar un material de esta carta, roba una carta y revela esa. Después, si es un monstruo, inflige 800 puntos de daño a tu oponente. Tú puedes conducir tu Face el turno que tú activaste este efecto. Entonces, como les dije, esta está especialmente casi hecho para turno terminar el duelo, dígase sobre todo en torneos, o cuando le queda poca vida al oponente. Entonces, por esa razón, vamos a llevar un Coach Giant Trainer. Y con esto vamos a seguir Dingirsu, Dorcus of the Evening Star. Por supuesto, Dingirsu, un monstruo rango 8 muy interesante, no lo podríamos dejar fuera. ¿Por qué? Porque aparte, pues protege nuestras cartas y también es una carta que cuando llega puede quitarse algo muy fácil del lado del oponente. Entonces, por esa razón vamos a llevar un Dingirsu. Y
con esto seguimos con The Zombie Vampire. The Zombie Vampire se puede decir que es una carta más de apoyo en la estrategia, sobre todo para recuperarnos si no tenemos recursos suficientes, pues esta carta puede ser o llegar a ser un extender muy bueno. Entonces por esa razón vamos a llevar un The Zombie Vampire. Y creo que es más que necesario, esta carta es muy buena y realmente he visto que nada más algunas estrategias lo llevan, entonces se me ocurrió ponerla porque es bastante interesante. The Zombie Vampire. Y con esto, con los monstruos, se puede decir Exit 8. Seguimos con Jurassic Sky Dragon, Overload of Heliopoli. Este monstruo, sobre todo este monstruo hierático, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a proteger de objetivos, de selecciones. Entonces va a ser excelente por ese punto. Va a ser una negación extra, entonces por eso lo vamos a llevar. Y realmente también es un monstruo muy potente. Entonces vamos a llevarlo a 1. Este bonito monstruo hierático. Además una chulada de dragón muy bueno. Y por supuesto, como les dijimos, llevar algunos monstruos Exit 4. Uno de ellos Diamond Direwolf, que viene por supuesto también en la estructura. Y en este caso va a ser únicamente igualmente para quitarnos cosas del oponente que nos estén molestando, para quitarnos algo. Entonces por esa razón vamos a llevar nada más uno de estos monstruos, más que suficiente, y va a ser uno más que necesario. Nada más, y seguimos con el último monstruo Exit, en este caso Ladrón del Tiempo Repetido. Obviamente nuestro Time Thief va a ser esencial también, igualmente en ciertas estrategias, para empezar a jugar con las destrucciones, para empezar a jugar robándole cartas al oponente. Y como les dije, si viene un formato muy variado, sobre todo relacionado al backroom, entonces robar alguna carta trampa del oponente pues va a ser muy interesante. Y seguimos con, ahora sí se puede decir, las cartas Link. En este caso vamos a llevar un enlace Kuriboh, una carta que por supuesto con nuestro Onix va a ser mucha sinergia, ya que pues es un monstruo de nivel 1 y es lo único que requerimos para invocar a este bonito Link Kuriboh. Entonces por esa razón vamos a llevar un Link Kuriboh. Y seguimos con dos de estos monstruos, Salamangreat, Lobo de Luz Lunar. Obviamente el Salamangreat me parece muy bueno, sobre todo en todas las estrategias fuego que ahorita se viene, porque realmente es recuperar un monstruo fuego de a gratis cada vez que se invoca algo a sus flechas. Entonces, si tu oponente anda despistado, o tú, por ejemplo, durante tu turno puedes invocar más monstruos, tú puedes recuperar algo que necesites, y sobre todo en el Fire King es muy útil tener algo en mano y poderlo utilizar para destruir. Entonces por esa razón vamos a llevar dos Sunlight Wolf en el campo. Esto va a ser muy interesante. Y también porque realmente a veces vamos a requerir los dos, sobre todo para bajar ahorita un monstruo que vamos a necesitar. Entonces por ende vamos a llevar dos Sunlight Wolf. Y ahora por supuesto vamos a entrar, sobre todo el siguiente año, a un formato casi especialmente hecho para los tipos fuego. Bueno, perdón, para el atributo fuego. Entonces va a ser muy necesario esta Hita de Fire Chamber Ablaze. Esta carta va a ser muy buena para robar recursos del cementerio del oponente, dígase en un mirror match, dígase también en otras variantes con las que nos enfrentemos. Entonces por esa razón Hita va a ser más que imprescindible en la estrategia. Además de que cuando pues se va del campo, dice, tú puedes añadir un monstruo fuego con 1500 o menos de defensa de tu deck a tu mano. Entonces está muy buena esa parte, que es cuando esta carta pues se va de la zona de monstruo. Entonces es muy bueno, y por esa razón vamos a llevar una Hita. Ahora, obviamente de Code Talker Hit Soul vamos a necesitar dos monstruos diversos con diferentes atributos. Y aquí es donde entra Sunlight Wolf y entra el Link Kuriboh para poder bajar a este monstruo. Entonces va a ser muy bueno, realmente lo podremos sacarle provecho, sobre todo por el robo que nos genere. Entonces por esa razón vamos a llevarla a una carta, sobre todo, como siempre he dicho, una carta muy interesante, sobre todo por el robo que te puede generar. Por esa razón vamos a llevar un Decode Talker Hit Soul. Y ahora por último, la carta que últimamente muchos han querido jubilar, porque esta carta casi nadie la tenía, que bueno que yo tenía dos por ahí. Entonces Amphibious Stormship Humble Whale. Esta carta realmente se puede decir que va en combinación con Hit Soul para poderlo recuperar cuando él se utiliza como material. Entonces se puede decir que
Utilizas primero bajas a Hit Soul, utilizas otro material y después ya con el Amphibious lo dejas en campo, pues tiene dos efectos. El primero es que si esta carta es destruida, tú puedes elegir un monstruo Link o menor en tu cementerio, en cualquier cementerio, invoca especialmente este. Y después te dice que si un monstruo Link o menor en el campo es destruido por batalla o efecto de cartas mientras esta carta está en tu cementerio, tú puedes extraer esta carta de tu cementerio o destruir una carta en el campo. Entonces, se puede decir que, sobre todo como se maneja el Fire King, es bajar primero a Hit Soul, después poner otro monstruo, tratar de bajar a esta máquina, la ballena, y posteriormente, ya después que se vaya destruido, después recuperar nuestro Hit Soul otra vez. Entonces ahí se supone que está el juego entre esas dos cartas. Entonces por esa razón vamos a llevar uno de nuestras Swarm Ships. Uno únicamente va a ser más que suficiente. Entonces con esto acabamos el extra deck y pasemos al análisis de Dunsparce. Ahora sí, empecemos con el análisis de Dunsparce rápidamente. Y en este caso vamos por los pros. Primero, es una estrategia muy versátil. ¿Por qué? Porque realmente he visto combinaciones muy diferentes entre distintos decks Fire King. Entonces esto está muy interesante. Porque realmente lo hemos visto combinado con Snake Eyes, nada más con la carta Diablo Star, nada más también por ejemplo con la Dogmática. He visto también algunas combinaciones, por ejemplo, con Trevigada. Entonces, eso está muy interesante. La estrategia es muy versátil, sobre todo porque no te da una restricción tan fuerte. Y también el deck no es que sea especialmente muy explosivo o un deck que te deja un super campo, se puede decir, en tu turno. Más bien la ventaja del deck es que puede jugar en ambos turnos, haciendo que pues lo que puedas hacer en turno 2 del oponente pues sea bastante útil para quitarte cosas del oponente. Entonces eso va a ser muy interesante. E igualmente, por supuesto, tenemos las destrucciones masivas, tanto a magias y trampas, tanto a monstruos en el campo. También tenemos las negaciones gracias a Arbata y también al nuevo monstruo nivel 4. Entonces tenemos toda esa versatilidad. Por supuesto, como les dije, es un deck que puede jugar turno 1, turno 2, entonces es magnífico por ese punto. Realmente es un deck muy bueno y hay que darle eso, es un deck que tiene esa versatilidad. Por supuesto, es un deck que también tiene sus contras y sobre todo uno muy grande y que realmente, si le sabes tirar a la estrategia bien, pues puedes llegar a matar varias de sus jugadas. Primero, dígase la estrategia Double Star, dígase esta estrategia, dígase la estrategia dogmática. Ambas tres estrategias son muy débiles contra cartas que bloqueen el cementerio o que nieguen los efectos de cementerio. ¿Esto por qué? Porque como les dije, Varón es una carta que vamos a enviar al cementerio y durante el turno del oponente vamos a tratar de recuperar cosas de ahí. Entonces, si tu oponente sabe jugarle bien al deck, es muy probable que le pegue al cementerio, y sobre todo cartas como Dimensional Shifter, puede ser hasta el propio Necrovalle. Cartas de este estilo no van a dejar mover cartas del cementerio pues a nuestra mano o a nuestro campo o recuperarlas de alguna manera. Entonces, para que tengan presente eso y tengan en cuenta esa super debilidad que tiene la estrategia, que como les dije, se recupera o se puede hacer tener versatilidad y saber cómo jugarle al oponente en cuestión de todas esas jugadas. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, creo que es su único contra, pero sí es un contra un poquito difícil de solventar, ya que hay muchos efectos que resuelven el cementerio. Y por ejemplo el Ponix, que es una carta que siempre vamos a estar recuperando de ahí, pues si te lo bloquean de alguna forma o te lo tiran desterrado, pues ahí se nos va a complicar un poquito la cosa. Entonces, para que nada más lo tengan en cuenta. Y ahora sí, pasemos rápidamente a los combos. Ahora sí, empecemos con los combos de la estrategia Fire King. Y en este caso vamos a iniciar con un combo que va a iniciar en el turno 1 del rival, o sea, cuando él inicie. Entonces eso es muy interesante y que va a ser indicado pues estas tres cartas. Esas tres cartas van a ser las indicadas para empezar a jugar la estrategia. Y vamos a empezar rápidamente. Vamos a suponer que el oponente empieza a jugar,
tiene toda su, empieza a jugar sus campos, empieza a hacer su combo, o digas es una estrategia stun, va a empezar a colocar sus trampas, sus cartas mágicas rápidas, dígase por ejemplo el Rescue Ace, pues va a empezar a colocar sus cartas. Entonces en ese momento, cuando el oponente ande aún con este tipo de cartas colocando esas negaciones, pues nosotros vamos a bajar a nuestro Fire King High Avatar King. ¿Esto por qué? Porque él se puede invocar de manera especial en la main phase, destruyendo otro monstruo fuego en nuestra mano o en nuestro campo. Entonces vamos a invocarlo de manera especial y vamos a destruir a nuestro Fire King Ponix. Recuerden que este que se va destruido puede ser cualquiera, pero Ponix lo dejo porque puede ser mejor, ¿no? Después, una vez que se va destruido nuestro Ponix, pues vamos a invocar a nuestro Garunix, ya que pues por efecto de nuestro High Avatar King se fue destruido. Entonces va a bajar nuestro Sacred Fire King Garunix, y en ese momento que baja puede destruir una carta, bueno, cuando es invocada de manera normal o especial, puede destruir un monstruo fuego, bestia, bestia guerrera o bestia alada que tengamos en nuestra mano, en nuestro campo o en el deck. Entonces vamos a elegir dos cartas bonitas, muy buenas. En este caso puede ser el Nephthys y mira, aquí está, también puede ser Garunix. Entonces alguna de esas dos cartas va a ser esenciales para jugar. Y como vimos, ya tenemos estos dos monstruos, ahí están, y vamos a explicar rápidamente cómo funciona. Entonces podemos destruir cualquiera de estos dos, sobre todo cuando tu oponente empiece a jugar y sepamos por ejemplo que juega, ¿no? Entonces si juega con mucho monstruo, pues tu principal objetivo de destrucción podría ser Garunix, para que cuando él se revive, destruye todos los otros demás monstruos en el campo y destruyes todos sus demás monstruos, o haces que este esté obligado a negarlos, ¿no? Por supuesto también tenemos nuestro Sacred Phoenix of Nephthys, que este va a destruir todas las cartas mágicas o trampas en el campo. Entonces esto va a ser muy interesante porque ni siquiera el oponente ha dejado bien su campo y nosotros ya tenemos una manera desde el deck, bueno, enviando y destruyendo desde el deck, para poder destruir sus cosas que él pone, ¿no? Entonces esto es muy bueno. Y en este caso nosotros vamos a enviar alguno de estos dos, puede ser cualquiera de estos dos. Supongamos para efectos prácticos pues elegimos a, digas, está jugando un Rescue Ace, está jugando un Labyrinth, entonces vamos a bajar a Phoenix, al Nephthys, lo destruimos, se va destruido nuestro Nephthys. Y supongamos el oponente ahí termina turno, no cede, robamos nosotros, supongamos robamos una carta, y en ese momento los efectos de nuestros monstruos que se fueron destruidos pues van a empezar a hacerse, ¿no? Primero el de Ponix dice que si esta carta durante la siguiente standby phase, después de esta carta fue destruida y mandada al cementerio, añade esta carta del cementerio a tu mano. Entonces supongamos vamos a añadirnos Ponix y por supuesto también nuestro Sacred Phoenix, que dice una vez por turno durante tu siguiente standby phase, después de que esta carta fue destruida y mandada fue destruida por un efecto de una carta y mandada al cementerio, invoca especialmente esta carta, y si tú lo haces destruye todas las cartas mágicas o trampas en el campo. Entonces recuperamos a nuestro Ponix y vamos a invocar a nuestro Nephthys. Entonces de esta manera destruimos todas las cartas que controla el rival, digas todas las magias trampas, ¡fuam! Le volamos todo eso, lo dejamos bastante débil, y en este caso también tu oponente puede llegarlo a negar, puede llegarlo a destruir, dígase todo esto. Entonces ahí es cuando el oponente ya va a depender qué hacer, ¿no? Pero pues imagínense, o sea, si ni siquiera iniciamos nuestro turno bien, nosotros ya tenemos 3 monstruos de nivel 8, con lo cual podemos bajar por supuesto también a nuestro monstruo Exceed, nuestro Garunix, que es este monstruito de acá, y vamos a tener alguna destrucción extra. Entonces imagínense, todavía no hemos jugado y todavía podemos utilizar el efecto de Ponix, podemos utilizar a este monstruo y bajarlo, podemos por ejemplo hacer otras muchas jugadas con nuestra mano, y solamente con 3 cartas ya destruimos la mayoría de magias o trampas del oponente, así hicimos algún bait que necesitáramos, o destruimos todos los monstruos, e igualmente realizamos con Garunix algún bait, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Por supuesto
Este se parece decir que el combo que puedes hacer durante el turno del oponente. En el turno del oponente bajas a estos dos monstruos. Después, por supuesto, bajas a Garunix o a Neftis. Y también puedes recuperar a Ponix si lo tuvieras en mano. Entonces, este se puede decir que es el primer combo. Uno que demuestra el poder para jugador del deck, tanto en turno del rival como en tu turno. Entonces, ahora sí, prosigamos con el siguiente combo. Y se puede decir que uno más, pues sí, un poco más básico, algo más que podamos iniciar en nuestro turno. Entonces, empecemos con el otro combo. Ahora sigamos con otro combo, y en este caso va a ser un combo de una carta, y se puede decir que el más interesante de los Fire King, donde mostramos el poder de Phoenix, ¿no? Entonces vamos a iniciar, y esta es nuestra única carta en mano. Entonces lo que vamos a hacer va a ser invocarla de modo normal. Phoenix lo que dice es que si esta carta es invocada de modo normal o especial, tú puedes añadir una carta mágico trampa Fire King de tu deck a tu mano. Entonces esto va a ser lo mejorcito, porque vamos a añadir por supuesto una de las mejores cartas que nos dio el soporte, que en este caso va a ser nuestro Fire King Sanctuary. En este caso, una vez que añadimos el Fire King Sanctuary, lo tenemos en nuestra mano, lo vamos a activar. Cuando lo activamos, vamos a poner, dice, cuando esta carta es activada, tú puedes colocar una Fire King Island de tu deck a tu zona de campo. Entonces vamos a colocar una de estas, vamos a colocar una Fire King Island, y entonces la vamos a activar aquí para que se vea. Entonces vamos a activarla, y ahora sí, lo que sigue va a ser lo siguiente. Vamos a utilizar el efecto de la isla. Lo que dice es que solo podemos utilizar un efecto de estos una vez por turno, pero vamos a elegir el más interesante de todo, que es durante tu main phase. Tú puedes destruir un monstruo en tu mano o en el campo, y si tú lo haces, añade una carta Fire King de tu deck a tu mano. Entonces vamos a utilizar efecto del campo, vamos a destruir a nuestro Phoenix, se va a destruir nuestro poderoso pollito, y ahí vamos a buscar a nuestro poderoso Garunix, nuestro nuevo Garunix, Sacred Fire King Garunix. Y como es un monstruo que fue originalmente fuego, se fue destruido, pues vamos a invocar especialmente a nuestro Sacred Fire King Garunix desde nuestra mano. Entonces invoca, y cuando llega de manera normal o especial, ahí podemos destruir una carta, un monstruo Fire King, un monstruo fuego, llámese bestia alada, bueno, que sea tipo bestia alada, bestia o bestia guerrera. Aquí lo que nos va a interesar va a ser destruir a nuestro varón. Vamos a destruir a nuestro varón, este monstruo, y dirán por qué varón, ¿no? Ahorita vamos a leerlo rápidamente, y como les dije, pues ya lo explico un poquito más atrás. ¿Qué dice? Si una carta, bueno, si un monstruo Fire King, ese es su efecto de invocación, dice que tu control es destruido por una carta de efecto, excepto durante la Damage, tú puedes invocar especialmente esta carta de tu mano. Ahora, el que a nosotros nos interesa y por el que nosotros lo destruimos va a ser el siguiente. Una vez por turno, durante tu siguiente standby phase, después de que esta carta fue destruida por un efecto de carta y mandado al cementerio, añade un Fire King card de tu deck a tu mano. Entonces está muy interesante, porque no únicamente se limita a cartas monstruos, ¿no? Si no, puede ser cualquier carta Fire King. Entonces destruimos a Varón, y aquí se puede decir que acaba nuestro turno. Aquí le cedemos al oponente, el oponente hace su robo normal, pasa de standby phase, y aquí es cuando nosotros empezamos a jugar nuevamente. Entonces en ese momento vamos a resolver nuestro Phoenix primero, vamos a recuperarlo en nuestra mano, ya que como sabemos, dice, y vimos en el anterior combo, dice durante la siguiente standby phase, pues esta carta fue destruida, añade esta a tu mano. Y nada más dice esto, ¿no? Añade esta carta del cementerio a tu mano. Entonces añadimos a nuestro legendario Phoenix, chulada de monstruo, muy muy bonito. Y esto dice durante la siguiente standby phase. Y ahora efecto de Baron, en otra dice si un monstruo, ya es el que leímos, que durante la siguiente standby phase, después de que carta fue destruida, añade una carta Fire King. Entonces este permanece, y vamos a buscar por su efecto una carta Fire King. En este caso vamos a buscar nuestro Fire King High Avatar Kirin. Y por supuesto, ahora vamos a seguir dejando jugar al oponente. Supongamos él pasa su main phase, y
En el momento que él empiece, antes de dejar un campo menos potente, por ejemplo antes de llegar a su negación, en algún extender, en alguna carta que nosotros sepamos que el oponente aún no baja un monstruo bastante fuerte, y ya dejó un campo bastante interesante donde ya utilizó bastante de sus cartas, de sus extenders, pues en ese momento vamos a utilizar efecto del Kirin. Vamos a bajarlo de manera especial. Destruimos por supuesto otra carta en nuestra mano y vamos a destruir nuevamente a Ponix, porque Ponix se puede recuperar. Y en ese momento ya tenemos dos monstruos de nivel 8, lo cual va a ser muy interesante. Y por supuesto ahora pasamos con Sanctuary, y es lo que dice esta carta. Vamos a leerla rápidamente. Dice: una vez por turno, si tu oponente invoca de manera especial un monstruo, tú puedes inmediatamente después de esto resolver o realizar una invocación exit de un monstruo fuego utilizando solo monstruos Fire King que tú controles. Entonces, con esto ya tenemos seguro que, por ejemplo, en su siguiente invocación especial, dígase por ejemplo en otro extender que tenga el oponente, o su siguiente invocación especial, nosotros vamos a invocar a nuestro Garunix Eternidad. Y por supuesto, que hace el Garunix Eternidad, dice: si esta carta es invocada de exit, tú puedes destruir todos los monstruos en el campo. Bueno, entonces supongamos si el oponente hace una invocación especial, ahí inmediatamente que hace esa invocación especial, nosotros bajamos por efecto de nuestro Fire King Sanctuary a nuestro Garunix Eternidad. Entonces en ese momento volamos todo el campo, y se podría decir que todavía para el siguiente turno este monstruo, si nos lo llega a destruir, estos dos monstruos regresan. Tenemos todavía nuestro Ponix, que nuestra siguiente standby va a regresar a nuestra mano nuevamente, y vamos a tener todavía nuestro Fire King Island, nuestro santuario, va a estar protegido el santuario por nuestra isla por el santuario, y como les dije, este monstruo se puede decir que flota, entonces es muy bueno. Por esa razón, como les dije, es un deck que puede jugar turno 1, turno 2, bastante cómodo. Entonces, aquí se puede decir que es el combo de una carta que todo jugador Fire King debería saber, y es muy interesante. Ahora sí, espero les haya gustado este videito, y pues sin más nos vemos en uno próximo. Recuerden igualmente que me gustaría enseñarles un poco más de estos combos, pero realmente ya no quiero extender más el video, se me hace un poquito largo extenderlo. Entonces espero les haya gustado estos dos combos que les enseñé, que donde jugamos en el turno del rival, y por supuesto el de Ponix solito, que pues resuelve muchas cositas él solo. Entonces ahora sí, nos vemos en un próximo video y adiós.